Es evidente que la situación actual del sistema de pensiones de México es insostenible y requiere de acciones contundentes por parte del Estado. Es por ello que estoy proponiendo la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un fideicomiso público que garantice una pensión digna para los ciudadanos mexicanos, administrado con la mayor honestidad y participación de los propios trabajadores. Fue así como Ignacio Mier, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó la semana pasada una iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, esto con ahorros de las Afores, de las cuentas de Afore inactivas. ¿En qué consiste esta iniciativa que ha causado mucha polémica? Aquí le explico parte de lo que es esta reforma. La iniciativa que presentó Morena para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar complementaría la reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el proyecto, los legisladores prevén modificar los artículos 302 de la Ley del Seguro Social, el 37, 39 y 43 de la Ley del Infonavit, el 192 y 251 de la del ISSSTE, así como el 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por lo que de aprobarse, alrededor de 40,000 millones de pesos de las Afores que no han sido reclamadas se transferirían automáticamente al nuevo fondo, y una vez que los trabajadores alcancen los 70 años en el caso del sector privado y 75 en el caso de los empleados del Estado, también se transferirían esos recursos al fondo. Esto pese a que en la actualidad la ley garantiza la imprescriptibilidad del derecho de los trabajadores y sus beneficiarios a recibir sus recursos y ahorros, aun cuando estos no sean reclamados durante mucho tiempo. Con el dinero de las Afores no reclamadas, así como con los recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de Financiera Rural, se pretende financiar la iniciativa del presidente López Obrador, pues los beneficiarios obtendrían pensiones de más de 16,000 pesos. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, advirtió que la oposición no permitirá el saqueo que pretende realizar Morena con esta iniciativa. Aseguró que el partido y la 4T pues se quieren acabar ya los fondos ahora de los trabajadores, ya lo hicieron con los fondos y fideicomisos públicos y ahora buscan echar mano del dinero de los mexicanos. Por su parte, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, señaló que la iniciativa se trata de una reforma confiscatoria de recursos privados, por lo que no la apoyarán cuando sea votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. El que tú determines por ley, por decreto, que el capital privado, particular, individual, personal, de miles de personas por decreto, se vayan a un fondo público, es poco menos que confiscatorio. Estás confiscando dinero privado. No estás trasladando un recurso público de una fuente pública a otra fuente pública. Estás queriendo mandar a un fondo público recursos privados. Mientras tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, externó también su preocupación por el uso de estos recursos privados para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Su directora general, Valeria Moy, coincidió en que se trata de una medida confiscatoria, además de que hay muchas cosas huecas como el costo a largo plazo que tendrá esta iniciativa y este Fondo de Pensiones del Bienestar. Y bueno, Ignacio Mier, que propuso esta iniciativa, salió en defensa de la iniciativa al asegurar que se beneficiará a millones de trabajadores quienes recibirán pensiones de hasta 18,400 pesos mensuales, adicional a la pensión de adultos mayores. Esto fue lo que dijo Ignacio Mier. El propósito de este fondo es asegurar a 45 millones de trabajadores mexicanos que se empezarán a pensionar y jubilar a partir del 96 para que tengan al menos garantizado con el fondo una pensión de 16,400 pesos y hasta 18,400 pesos mensuales, adicional a la pensión para adultos mayores. De tal manera que si un trabajador de 60 a 65 años, muchas gracias, diputada Karen, sus gastos son por encima de los 15,000 pesos, con una pensión de 2,400 no va a poder salir adelante. Y quien también defendió la propuesta, obviamente, fue el presidente López Obrador. Dijo que los trabajadores deben de estar tranquilos porque no se van a tocar sus afores, únicamente se fortalecerán. Esto fue lo que dijo.
Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo. ¿De qué se trata? No se tocan los afores de nadie, al contrario, se protege mientras estemos nosotros y creo que así va a ser al futuro. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos. Por lo pronto, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados citó para este lunes 15 de abril para dictaminar esta propuesta que se dio a conocer apenas el domingo y bueno, pues quieren darle fast track, que pasen las comisiones este dictamen y que después lo puedan someter a votación en el Pleno. El asunto de fondo es que solo requiere, al parecer esta reforma es legal de la legislación secundaria y requiere la mayoría simple, es decir, la que sí tiene Morena con sus partidos aliados, el Verde y el PT, y vamos a ver qué puede hacer la oposición para evitar que pase, porque hay integrantes de Morena que tampoco están de acuerdo con esta iniciativa de confiscar parte de las pensiones de trabajadores, las que están inactivas, pero finalmente llevarlas a otra bolsa, una bolsa que controla el gobierno de la 4T. Vamos a ver qué tan rápido pasa esta iniciativa, cuándo se lleva al Pleno y cómo se vota esta iniciativa de pensiones. El presidente lanzó una batería de 20 iniciativas, la mayoría reformas constitucionales, lo hizo en el mes de febrero, por ahí de mediados de febrero. Las comenzó a comentar en enero, dijo que las iba a mandar después de las elecciones del 2 de junio para que ya en su último mes de gobierno, que es septiembre de este año, ya con una nueva legislatura instalada, que él cree que van a ganar mayoría calificada, pues pudieran pasar todas estas reformas constitucionales que requieren estas 3/4 partes o 2/3 partes más bien de la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bueno, no las mandó para que se comiencen a llevar a parlamentos abiertos, a discutir y después a votar hasta septiembre, sino las presentó en febrero el presidente López Obrador. Después de que, por cierto, la candidata Claudia Sheinbaum, la que ya era la corcholata y que iba a competir con los otros dos contrincantes por la presidencia de la República, ya traía el bastón de mando Claudia Sheinbaum, pues salió a hablar en foros con empresarios, a decir que iba a cambiar la política energética, que iban a darle prioridad a la transición energética, es decir, a las energías limpias, y una serie de cosas más, y el presidente salió y dijo, bueno, no, presento mis iniciativas para dejarle el trabajo a la siguiente administración que él cree que va a ser claramente la de Claudia Sheinbaum y también a la próxima legislatura. Por ahí viene también esta historia de desencuentros, de si el posdebate el presidente se enojó porque no defendió a capa y espada los supuestos logros de la 4T, se metió también al tema del periódico La Jornada. Parece que hay una especie de distanciamiento, por lo menos algunas fricciones entre la candidata del oficialismo y el presidente López Obrador. Pero junto con eso está el tema de las iniciativas que mandó el presidente y que todo daba la impresión pues que no iban a pasar en las comisiones porque la mayoría, 18 de ellas, son constitucionales que requieren hoy los votos de la oposición y la oposición no está dispuesto prácticamente a darles ningún voto. Una de estas reformas era la reforma de pensiones. Ahora resulta que Ignacio Mier la retoma, pero con un cambio legislativo. Por ejemplo, deja fuera de este fondo de pensiones los recursos de los fideicomisos del sector del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, y también los recursos de una posible extinción de organismos autónomos, ya no los está considerando, considera ahora recursos de la extinción de la banca de desarrollo, la extinción, los recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado y, por supuesto, las cuentas inactivas de las AFORES, que eso es lo que genera más preocupación, primero, porque el gobierno dice que pues quiere poner a sudar ese dinero, es decir, a que genere intereses. Hoy ese dinero, aún en cuentas inactivas, las AFORES lo están administrando y están generando rendimientos para los trabajadores que quieran ir a reclamarlos. Algunos de los trabajadores no saben ni siquiera que tienen una cuenta de AFORE, por eso es importante revisar y saber si tienen o no la cuenta e ir a reclamar esos recursos. Lo puede hacer quien está, digamos, a título personal, pero si la persona ya falleció, puede reclamarlos sus familiares. Estos recursos que ahora quiere
adjudicarse el gobierno para supuestamente pagar mejores pensiones a un universo de trabajadores que ganan los salarios mínimos y que quieren que se pensionen con una jubilación de por lo menos 16,700 pesos al mes. Eso es lo que quiere el presidente. Lo cierto es que todo lo que ha confiscado en fondos y fideicomisos ha sido opaco. No se ha transparentado cómo se han ejercido esos recursos, cómo se han gastado. Y puede ser lo mismo con este Fondo del Bienestar. Supuestamente van a decir, no, pues es que queremos darle mejor pensión a los trabajadores que menos ganan, pero ya estando en un fondo que tenga el gobierno la potestad del manejo y la administración, puede pasarle como a los fideicomisos y los fondos que ya se extinguieron del cine, de la ciencia, de muchos otros temas, bueno, el de desastres naturales, ni más ni menos, y que se acabaron, se extinguieron, y quién sabe dónde está ese dinero porque no se transparentó. Ese es el problema. En principio, ¿qué van a hacer con estos recursos? ¿Por qué se los quiere adjudicar el gobierno si están allí para poder ser reclamados por quienes no lo hicieron? Tienen más de 70 años o no, para quienes fallecieron, pero están los familiares. Y por el otro lado, la gran preocupación es si este es el inicio del gobierno de quererle meter la mano a las pensiones de los trabajadores, que representan varios billones de pesos, más de 6 billones de pesos están depositados en las cuentas de Afore de los trabajadores y finalmente son los ahorros de los mexicanos por el esfuerzo de su trabajo, por el producto de su trabajo y para que puedan vivir en su jubilación con estos recursos. Imagínense si ese es el principio que de pronto el gobierno dice, bueno, las Afores voy a cambiar su ley, su régimen, para que me permita utilizar estos recursos, imagínense, para invertir en el Tren Maya, en un proyecto que es completamente ineficiente y que no genera rentabilidad, o cualquier otro, o para meterlo a los programas sociales, para financiar el gasto público, para pagar deuda, es decir, estamos en esa delgada línea de meterle la mano al dinero de los trabajadores, cuando el gobierno nada tendría que hacer así, porque cuando le ha metido la mano las cosas han salido terribles. Así que por eso hay que ponerle ojo a esta iniciativa de Morena.